Tailandia me fui a un monasterio hace 4 o 5 años, ya no recuerdo. Y en verdad creo que fue como un paso más a donde me llevó la vida. Esto que platicaba como de todos los mensajes que me empezaron a llegar fue por ese momento de mi vida más o menos. Yo estaba estudiando diseño de información visual, vivía en Puebla, me había cambiado de carrera porque primero estudié negocios internacionales, como 2 años y medio y después me cambié. Y como en todo este movimiento, en toda esta información que me fue llegando, pues al mismo tiempo seguía viviendo mi vida, ¿no? Seguía viviendo mis procesos y mis experiencias. Y creo que un punto clave para meses después decidir irme a Tailandia fue que fui a hacer un verano a Parsons a estudiar diseño de moda en Nueva York. Entonces fui a hacer el verano y pues nada más, o sea, como con ganas de experimentar y de estar allá un tiempo. Y mi profesor de Parsons, que ahí es como lo mágica que es la vida y cómo los mensajes llegan cuando tienen que llegar y a través de quién tienen que llegar, aunque ni siquiera lo imagines. Y mi profesor de Parsons era un hombre de Vietnam que había emigrado a los Estados Unidos y entonces mientras me enseñaba y vas a trazar así, y el patrón se hace así, entonces patronaje y corte y confección, porque era como un curso muy básico de diseño de moda, me empezaba a hablar de temas espirituales. Entonces como de la nada un día me dice, oye, ¿y tú pues qué creencias tienes? O sea, ¿qué religión practicas? Y como que un poco mi respuesta fue, no lo sé, o sea, justo hoy no lo sé, porque me educaron en la religión católica. Simplemente hoy hay cosas ahí que no me hacen sentido, entonces tampoco me siento tan parte. Y él fue la primera persona que me dijo, bueno, yo soy de Vietnam, he estudiado muchas filosofías, muchas religiones, ahora vivo pues en otro país, en otro continente. Y el budismo es la filosofía de vida que más me hace sentido. Sin embargo, aún dentro del budismo hay cosas que no me terminan de hacer sentido, entonces tampoco me considero budista y está bien. ¿Por qué crees o por qué tienes este punto de vista de que tiene que ser dentro de una caja? Las cosas son así y entonces todo lo que conlleva esta religión, esta filosofía, esta enseñanza, tengo que caber en esa caja, si no, no puedo ser parte y ni siquiera puedo tomar lo bueno que me deja. Entonces como que mucho lo que él me decía era, te invito a mirar la vida desde este lugar, de puedo experimentar esto y tomar lo que me venga bien, puedo experimentar esto otro y también tomar lo que me venga bien y liberar con respeto lo que no me haga sentido. Y él me dijo un día, yo iba a este curso, era curso intensivo, entonces iba todos los días. Creo que las clases empezaban a las 10 de la mañana y yo llegaba desde las 8 porque me estaba costando muchísimo trabajo coser la falda que estaba haciendo. Y pues en mi mente era como, ya estoy aquí, voy a hacer que funcione. Entonces llegaba a las 8 de la mañana y me iba yo creo que a las 11 de la noche y al día siguiente otra vez y al día siguiente otra vez. Y en estos momentos de estar ahí, un día me dijo, yo puedo mirar y yo puedo percibir en tus ojos que tú estás buscando algo. Estás en una búsqueda y yo te quiero decir que todo eso que estás buscando solo lo vas a encontrar dentro de ti. Entonces, ¿por qué no empiezas a meditar? Y como ya dije antes, esto de la meditación no era algo que estuviera tan... Ahorita buscas meditación y en cualquier lado hay muchísimas personas que qué bendición, que te pueden guiar meditaciones. Hay muchísimas meditaciones guiadas en muchísimas plataformas. En ese momento para nada era así. Entonces me dijo, empieza a meditar y si no sabes por dónde, empieza a meditar en un grupo. Y eso hice cuando volví a México después de este curso. Busqué un grupo de meditación y había uno de meditación budista que se llama Tergar. Y empecé a meditar ahí. Iba los lunes a práctica y los miércoles a teoría. Estábamos leyendo el libro de Mingyur Rinpoche y los miércoles era la práctica, perdón, la teoría y era como discutir el libro y un poco las enseñanzas. Y entonces ahí conocí a una persona que me contó que se había ido a Tailandia, que se había ido a meditar, a otro tipo de meditación budista, porque dentro de la meditación budista hay muchas ramas, que se había ido a un monasterio y pues que había sido increíble, ¿no? Entonces yo le conté a una de mis mejores amigas como,
wow, me contó esta persona que se fue a Tailandia, siento que es algo que 100% me encantaría hacer, no lo sé, apenas estoy empezando en este tema de la meditación, pero yo soy muy como, igual que con lo de la falda de, pues si tengo que ir muchísimas horas al salón, pues voy muchas horas al salón, soy muy así, como si algo me interesa, si algo me mueve, pues pongo mi todo ahí. Y entonces, claro, estaba apenas empezando con el tema de la meditación, pero ya quería más y quería irme al lugar del origen, en donde lo enseñan los monjes directamente y tal. Y pasó, o sea, se lo conté a mi amiga y como que seguí. Y de pronto meses después, como unos 4 meses después, me manda un link, una amiga por Facebook, ahí todavía usábamos mucho Facebook. Y bueno, esta misma amiga me dice, oye, ¿no es esto lo que me contaste? Están ofreciendo, o sea, hay como una convocatoria y están ofreciendo becas para la comunidad internacional, o sea, para la gente que no es de Tailandia, que quiera ir a este monasterio. Y yo, sí es. Y cerraba la convocatoria a lo mejor en 3 días. Y dije, esto es una señal, la voy a seguir. Venga, los requisitos para aplicar eran, no lo recuerdo exactamente, pero tenía que juntar creo que 15 personas, sí, tenía que juntar 15 personas y guiar una meditación. No la guiaba yo, por supuesto, porque yo no estaba certificada en poderla guiar. Tenía que conseguir a alguien que la guiara, ya fuera de manera online, alguno de los monjes, o alguien que ya estuviera certificado por ellos. Y justo la persona que yo había conocido estaba certificada. Entonces le dije, ¿crees que tú la puedas guiar 100%? Mi hermana me prestó un estudio de interiorismo que tenía y literalmente puse en Facebook, oigan, por favor, quien pueda, venga, 2 horas, un sábado en la mañana a escuchar una meditación. Y aunque no mediten, y en verdad yo en ese momento no tenía ni un amigo, ni una persona cercana que meditara. Y llegaron más de, yo creo que como 30 personas. Adorné el lugar súper lindo, como que puse todo y Lorena lo guió la meditación. Y entonces mucho lo que buscaban, lo que busca esta fundación que se llama Peace Revolution, es traer personas de la comunidad internacional a Tailandia, precisamente a este templo, a este monasterio, para que a través de la meditación budista y a través de la práctica y a través de las enseñanzas también sobre el budismo como filosofía de vida, los participantes practiquen y experimenten la paz interior para después poder generar paz exterior, ¿no? Y entonces mucho el objetivo es, ok, te vamos a dar una beca, si es que no podías ir nada más tú si querías pagar, o sea, quien iba era porque ellos lo elegían y porque les daban una beca. Y entonces la idea es, te vamos a becar, te vamos a traer, te vamos a dar todas estas enseñanzas y a compartir toda nuestra filosofía para que cuando tú vuelvas a tu comunidad traigas un poco de, más bien, lleves un poco de esto para allá. Y entonces te pedían como dar una propuesta. ¿Qué es lo que tú vas a hacer o qué es lo que tú crees que vas a hacer con toda esta información? Y yo en ese momento estudiaba diseño, como ya dije, diseño de información visual. Y entonces hice como toda una producción, o sea, como que adorné el salón y hice toda una producción y grabé un video que después yo edité. Y el video fue mi propuesta, o sea, más que por escrito, mandé un video en donde decía, yo lo que quiero, también hice un diario de meditación en donde la intención es que sea como un apoyo a la práctica, ¿no? Que a través de escribir cuáles fueron tus retos justo en esta práctica, qué tipo de meditación hiciste, de visualización, de contemplación, como un poco ir entrando más a la práctica, irlo escribiendo y así ir viendo también tu proceso y tu progreso a través del tiempo. Entonces hice este video en donde explicaba todo lo que yo quería hacer, que quería usar todas las herramientas que yo tenía como diseñadora para poder hacer la práctica más accesible para este lado del mundo en donde tal vez no estábamos tan familiarizados con el tema, y les encantó mi video, me seleccionaron y me hicieron como me dijeron, estás como en la preselección, vamos a hacerte una entrevista y después de esa entrevista ya es como que si sí vienes o no vienes. Y en la entrevista pues ya me explican que es un monasterio, que por supuesto hay que seguir las reglas del monasterio, como que me explican todos los códigos de vestimenta, que es como siempre con ropa holgada, pantalones, que había prendas que ellos me iban a dar, entonces que si me quería vestir todos los días con eso estaba bien. Me explican que
que solo hay una comida realmente al día. Hay como una especie de desayuno después de la práctica de la mañana y después como a las 12 hay una comida y de ahí no vuelves a comer hasta el día siguiente. Entonces como que un poco esta entrevista era para decirme, así están las cosas, ¿le entras o no le entras? Y para mí fue como, venga, ya estoy aquí, mi intuición me dice que aquí vendrá y habrá mucho para mí, así que acepto. Y cuando llego a Bangkok, porque primero volamos a Bangkok y llegamos a la casa, como a la casa matriz de la fundación que me llevó, nos dicen, bueno, ustedes son 33 personas, elegimos a 33 personas de todos los países que aplicaron, de más de 4,000 aplicaciones. Entonces, hasta ese momento, o sea, hasta estando en Bangkok, fue que dije, yo tenía que estar aquí. O sea, como que creo que un poco ingenua de mi parte durante todo el proceso, yo decía, seguro nadie está aplicando, seguro muy poca gente está aplicando, como que todo ha fluido muy bien, me responden. También en la aplicación hice como un programa de, no me recuerdo si 30 o 40 días, de práctica, de escribir cómo fue mi práctica, y entonces había alguien de la fundación que me contestaba, como que me daba retroalimentación y tal. Entonces yo decía, creo que somos pocos los que estamos aplicando para esto. Y no, pues me di cuenta que eran más de 4,000 solicitudes de personas de todos lados del mundo y habían elegido a 33 personas. Y como que ahí me fui haciendo más consciente de que eso estaba escrito para mí, ¿no? Que eso estaba completamente escrito y era parte de mi plan álmico y que había mucha información para mí en ese lugar, en esa experiencia. Estar ahí fue mágico, complejo, retadorcísimo y hermoso, todo junto, todo revuelto, porque de verdad que creo que es como en ese tipo de experiencias que empecé a realmente vivir en carne propia esto que ahora comparto muchísimo, que es que todo cabe. Al mismo tiempo cabe estar súper feliz y súper incómoda, estar emocionada por estar ahí, por todo lo que estoy aprendiendo y al mismo tiempo tener mucho miedo por las cosas que estoy descubriendo tanto de mí como de la vida, como de la meditación, como de los diferentes planos de existencia. Entonces, estar ahí como en la parte externa, o sea, como tal cual la 3D y lo que sucedía, era algo como más o menos así. Tenía un cuartito que era solo mío, en donde había como un catrecito y solo cabía, o sea, mi catre y tenía como un espejito acá enfrente y ya, o sea, no había más espacio. Mi maleta iba abajo de la camita. Los baños eran compartidos, había un solo baño tipo excusado, los demás eran letrinas. Había un comedor que era en donde desayunábamos y comíamos todos los días, un salón de meditación hermoso en medio de plantas y casi que en la, ¿cómo se dice? O sea, como en la orilla de la montaña, porque era al norte de Bangkok, en una zona al norte de Bangkok, en las montañas. Entonces era todo como muy también este vibe, como muy de bosque, como muy neblina, como muy místico, mágico. Todos los días despertábamos, creo que a las 4 de la mañana. Por supuesto tenía cero acceso al mundo exterior, o sea, entregué mi celular cuando llegué, no podíamos leer. Creo que sí tenía libretas, sí podía escribir y un poco el día se veía algo como esto. Había unas listas en donde escribían que te tocaba hacer al día siguiente, ¿no? O sea, podía ser que te tocara limpiar los baños, que te tocara limpiar el salón de meditación o ofrecerle la comida a los monjes. Creo que esas eran como las 3 actividades que te tocaban cada día y iban cambiando, ¿no? Un día te tocaba una, otro día te tocaba otra y así. Entonces despertábamos, hacíamos la práctica de la mañana, que era meditación. Había 3 monjes que eran nuestros maestros, 2 de ellos hablaban inglés y uno no hablaba inglés y él solo daba meditaciones de mantras. Entonces era la práctica, luego un poquito de estiramiento que podría parecerse a yoga, pero no era tal cual una clase de yoga como la conocemos. Eran unos ejercicios especiales que nos ponían porque estábamos tanto tiempo en la postura de meditación que era como para darle este movimiento al cuerpo. Entonces era la meditación de la mañana, la práctica de estiramientos
nos íbamos... Creo que ahí venía como el mini desayuno. Después del desayuno, alguna de las actividades que te tocara, que era o lavar los baños o el salón, o si te había tocado ofrecerle la comida a los monjes, esto significa los monjes se sentaban en una mesa como aparte, en el mismo comedor, pero en otra mesa. Y entonces, si te tocaba, ibas a la cocina, te daban la comida que era para ellos, porque así es la tradición. Y entonces tú tomabas el plato, llegabas a la mesa frente al monje, te hincabas frente a él y pues tal cual le ofrecías la comida y ya él la tomaba. Para nosotras las mujeres, el monje no nos podía tocar, solo puede tocar a los hombres, entonces como que tocaba el plato sin tocarnos y tomaba el plato sin tocarnos. Y después había, bueno, ya una de las actividades que te tocara y un poco de tiempo libre que generalmente lo usabas o para descansar un poquito o para lavar tu ropa. Yo tenía muy poquita ropa que era como la que me habían dado ahí en el monasterio, entonces pues sí, lavaba la ropa para que se fuera secando y así seguirla usando. Y después había, creo que ese momento, después del tiempo libre, íbamos otra vez al salón de meditación y había como un teaching, o sea, enseñanzas sobre el budismo como filosofía de vida. Nos platicaban un poco como sobre el budismo y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida volviendo a nuestra comunidad. Y después, otra vez meditación, después venía la comida, tiempo libre también, y bueno, eso variaba de un día a otro, y después otra vez práctica, otra vez teaching y otra vez práctica. O sea, practicábamos y meditábamos como un aproximado de 6 horas al día, a veces más. Entonces, en verdad que era nada más estar enfocado a la meditación, tal cual como un monje budista. Y eso pues implica muchas cosas, muchísimas. Al principio para mí fue súper retador, porque claro que yo traía una práctica de meditación que había hecho previo a entrar al monasterio, pero nunca tanto, o sea, por supuesto que nunca tanto tiempo, no me enfoco en nada más que en meditar, estar sentada y estar en mi práctica. Entonces, al principio fue muy retador y después de los primeros días empezó a ser como un flow, literalmente. O sea, como ya estar ahí, en el flow, cada vez me costaba menos, cada vez me costaba mucho menos trabajo entrar a un estado de conciencia, a otro estado de conciencia que ahorita que volví, eso fue hace varios años ya, me sigue costando muchísimo trabajo entrar a ese lugar al que ahí ya entraba en los primeros segundos de empezar a meditar, porque claro, lo que pasa es que elevas tu vibración a tal nivel, no hay distracciones, no hay nada, casi no hay comida en tu cuerpo también, que esa es una de las razones por las que hay tan poca comida, que es para que puedas entrar, para que puedas estar más ligero y entrar a este estado meditativo, a este estado de conciencia mucho más profundo, de una manera más fácil. Y empezó a ser como me empezó a confrontar muchísimo conmigo misma, con mis creencias, con mi forma de vivir la vida, con a qué le estaba dando importancia. También empezó a ser como mucho esta parte en mi mente de todo esto que he percibido desde que soy una niña, toda esta parte de energías, presencias, empecé a percibir estas presencias muy luminosas y muy lindas y también empecé a percibir unas energías muy densas que me daban muchísimo miedo en mi cuarto, en las noches. Entonces, claro, mi duda empezó a ser, por supuesto, me estoy abriendo a todo lo que existe y yo sé que estamos viviendo la experiencia en un mundo dual, en donde hay luz y hay oscuridad. Entonces, si me estoy abriendo tanto a la luz y a la meditación, creo que también me estoy abriendo a lo oscuro y me da mucho miedo. Entonces, creo que cada 2 o 3 días teníamos tiempo de hablar con los monjes y hacerles preguntas personales individualmente, ¿no? Otra vez, no era en el salón, era como en medio del jardín, ponían 2 sillas, porque no podíamos estar las mujeres solas con un monje en el salón. Entonces ponían 2 sillas en medio de un jardín y ya cuando te tocaba, te sentabas, te contaban el tiempo, creo que te daban 10 minutos, para preguntarle al monje algo que estuviera dándote vueltas en la cabeza o que quisieras saber, que no preguntaras en las clases. Entonces yo ahí fui con uno de los monjes y le dije,
esto, ¿no? O sea, como que le compartí mi preocupación, tengo mucho miedo de estar abriéndome a energías que me dan mucho miedo y que se sienten obscuras y densas y por supuesto yo con este canal abierto que soy, pues las percibo muchísimo. Y él me dijo, tu protección es el amor. Y ellos tenían un concepto que se llama Sabai Feeling, que este Sabai Feeling es como este sentimiento de estar bien, ¿no? Y entonces nos lo explicaban como, puede ser que venga de una memoria, o sea, que recuerdes alguna vez en tu vida en la que te has sentido feliz, en la que te has sentido plena, completa, en expansión, trae ese recuerdo, trae esa emoción al centro de tu cuerpo, que en realidad ellos dicen que ahí está la mente. Nosotros aquí creemos que la mente está como por aquí y en realidad ellos dicen que la mente está en el centro del cuerpo, en el centro de poder, que es más o menos en donde está nuestro plexo solar sobre el ombligo, unos dedos arriba del ombligo. Y entonces él me dice, trae el Sabai Feeling, que yo ya entendía el concepto porque llevaban varios días explicándomelo, al centro de tu cuerpo y desde ahí expándelo. Esa es tu protección. No hay nada que pueda penetrar eso. Y después, esta misma información, porque algo que me encanta en la vida es que la verdad se repite a sí misma, las enseñanzas se repiten a sí mismas a través de diferentes maestros. Alguna vez los ángeles también me lo explicaron y lo que ellos me dijeron es, el amor es tu protección. Y entonces es como cuando prendes un foco, cuando prendes una vela, esa luz que creas penetra en la oscuridad. No hay forma que la oscuridad penetre la luz que tú estás encendiendo. Lo mismo es aquí. No hay forma que la oscuridad, que la energía de baja vibración penetre la luz y la energía de la más alta vibración, que es el amor incondicional que tú eres. Entonces esa energía se expande y esa es tu protección. Y también me dijo, aquí todas estas energías que tú percibes, sí, son desencarnados, que, o sea, seres sin un cuerpo, eso es lo que significa desencarnados, que se alimentan de la energía y de la luz que tú estás emanando al meditar. Y bueno, esto era su explicación para darme paz y a mí, por supuesto, que me dio pánico. O sea, yo decía, ¿cómo que desencarnados que se alimentan de mí? O sea, me dio muchísimo miedo y para mí ahí fue un parteaguas en mi vida importantísimo, porque después de esa reunión con el monje me fui a estar yo sola a llorar de miedo, de decir, ¿qué es esto? Y además como un poco a decir, quiero hablarle a mi mamá, quiero hablarle a mi terapeuta, quiero hablarle a mi vidente, ¿no? O sea, quiero hablarle a todas estas personas en quien he puesto autoridad en mi vida, en quien confío y en quien quiero escuchar su palabra para que me digan si esto está bien o no está bien, ¿no? Y el monje también me dijo, todo esto que tú tienes, porque ellos saben, o sea, al estudiar tanto la mente y al meditar tanto, ellos también tienen sus dones súper desarrollados. Él me dijo, esto que tú sientes y estas energías que tú percibes y que te hablan desde que eras una niña, está muy bien que les hagas caso, pero recuerda que no son tú. Tú sigues siendo tú y no permitas que nada ni nadie guíe tu vida. Y se estaba refiriendo a los ángeles. Entonces, para mí también eso me dio miedo porque dije, para mí los ángeles son energía de puro amor y cómo me estás diciendo que no les haga tanto caso. Y entonces, bueno, en toda esta confusión mental me fui a un jardín a llorar, a pensar, a ir para adentro, a mirarme, a ver qué estaba sintiendo. Y fue como un momento, fue muy claro, hasta siento que mi visión fue más clara en ese momento y fue como, esta soy yo. Independientemente de mi historia de vida, independientemente de lo que me han enseñado, de cómo me educaron, de lo que he aprendido de las personas que hoy admiro, respeto y valoro, y aún independientemente de los ángeles que me hablan desde que soy una niña, yo soy yo. Yo estoy viviendo mi propia experiencia en esta encarnación y todo lo que venga, que se sienta bien para mí, está bien y veré cómo y cuándo lo tomo. Pero no es a fuerza, no es sin cuestionamiento, es siempre con cuestionamiento y a partir de ahí siempre me cuestiono las cosas, la vida, lo que siento, hasta me cuestiono a mí misma. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde viene esto? ¿Viene realmente de mí, de mi esencia, de mi autenticidad? ¿O viene también de un condicionamiento que está tan adentro que parece ser mío, pero en realidad es del exterior? En el monasterio estuve como 5 semanas y creo que hay 2 conceptos y aprendizajes que
puedo decir que fueron mis más grandes enseñanzas. Bueno, en realidad hay 3. La primera es esto que platicaba, que yo tengo mi verdad, que la verdad de cada ser habita en sí mismo, que hay muchos maestros, muchos guías, tanto en este plano como en un plano espiritual, que nos acompañan, que nos guían en el transitar de la vida y de la encarnación. Sin embargo, nadie es poseedor de mi verdad más que yo misma. Entonces, todos estos maestros, todas estas oportunidades, todas estas enseñanzas, filosofías de vida, herramientas de sanación, son espejos que me invitan a volver a mí. Son espejos que me muestran lo que me gusta ver de mí y también lo que no me encanta ver de mí y que me cuestionan. Entonces, a partir de ahí, empecé a mirar la vida de esa forma. Y eso es muchísimo de lo que comparto en mis talleres y cada vez que comparto algo, que es que todo lo que sucede, tanto las personas, las situaciones que se nos presentan, son espejos que nos invitan a volver de regreso a nosotros. Y lo viví en carne propia, o sea, lo viví de esta forma tan innegable y tan tangible de no hay nadie, o sea, aquí no hay nadie que yo conozca, aquí no hay nadie a quien yo le ponga mi confianza y mi fe, solo estoy yo y con eso es suficiente. Entonces, para mí eso fue como de verdad un momento, un antes y un después en mi vida. Fue importantísimo y lo sigue siendo. Otra de las enseñanzas y aprendizajes más grandes que recibí de esta experiencia fue que cuando salí del monasterio, viajamos a otra ciudad, en Tailandia también, y fuimos a otro templo en donde estaban los maestros de mis maestros. Entonces nos llevaron a la presencia de uno de los monjes que era maestro de los que habían sido mis maestros. El budismo, como muchas otras filosofías de vida, es súper jerárquico, entonces hay mucha devoción a los maestros, lo cual me encanta. Y entonces mis maestros me decían, vas a estar frente al máster, pregúntale lo que quieras, o sea, como que aprovecha este momento, es impresionante, es increíble poder estar en su presencia. Y entonces llega el monje, que era pues un señor de muchos años, y a veces los monjes empiezan a ser monjes desde los 3. Entonces a lo mejor llevaba, no sé, 60 años siendo monje, 70 años siendo monje, estudiando la mente. Y nos dice, venga, va, me van a poder preguntar lo que quieran, excepto, bueno, eso no lo dijo él, eso nos lo dijeron antes, había como una condición, le pueden preguntar lo que quieran, menos los superpoderes que adquieres con la meditación. Nosotros ya sabíamos un poquito sobre la fundadora de nuestro templo, bueno, del templo en el que estuve estudiando. Empezó y se acercó a los monjes porque ella quería contactar con su papá que ya había trascendido. Y como es de muchos otros, que hay muchos dones que adquieren los monjes a través de la meditación, se dice que hasta en los inicios de los tiempos del budismo los monjes levitaban. Y bueno, muchas cosas de las que no quiero hablar porque tal cual ellos no quieren hablar de eso y tampoco lo podría decir con certeza. Pero bueno, hago como este comentario porque es súper interesante que de entrada nos dijeran, le pueden preguntar lo que quieran, pero no le pueden preguntar sobre los superpowers, sobre los superpoderes que se adquiere a través de esta meditación. Entonces, cuando sale el monje con nosotros en el salón, nos dice, pregúntenme lo que quieran, sin embargo, no tomen como verdad nada de lo que yo les diga hasta que no lo pongan en práctica, porque entonces solo será mi verdad y no será su verdad. Y wow, o sea, sé que esto ahorita tal vez suena, sí, obvio, lógico, pero para mí fue otro momento de abrirme la mente y de explotarme el cerebro, porque a mí me habían educado toda mi vida de una forma muy, esto es lo que es, confía, ten certeza, ten fe, no preguntes. Y que viniera el monje, maestro de los maestros, de Big Master, a decir, yo te puedo decir mi experiencia, yo te puedo decir, compartir mi conocimiento, sin embargo, ponlo en práctica, porque hasta que no lo pongas en práctica simplemente será un concepto y no será tu verdad. Para mí eso me cambió la vida y desde ese momento mi compromiso siempre es compartir
poner al servicio la información que llega a mí, la información que aprendo a través de mi experiencia, la información que canalizo y decir, esto es lo que yo creo, o más bien esto es la información que yo tengo y la pongo como en una charola frente a ti. Tú toma lo que te venga bien, tú toma lo que te haga sentido, no insultes a tu propia inteligencia, toma lo que te sirva y lo demás suéltalo y libéralo. Y esa es la filosofía en la que yo quiero vivir, en la que me cuestiono todo, en la que con mucho respeto y con mucha humildad es, ok, recibo esto y veo qué de esto me hace sentido y qué tomo y qué libero con gran facilidad y gozo. Entonces ese es otro de los más grandes aprendizajes que obtuve de toda esta experiencia. Y el último, que bueno, hay muchos más, pero tal vez como un poco con la intención de resumirlos y de unirlos en tres. Hay algo que en este tipo de meditación budista hablaban mucho los monjes, que es que todo viene de adentro. Ellos siempre, como el concepto que les conté desde el principio, practica la paz interna para que después puedas compartir la paz. Practica la armonía, la ecuanimidad, para que después puedas poner eso afuera. Entonces, algo que decían mucho era como que el amor y la amabilidad nazcan de tu ser y que eso sea lo que se expanda. Entonces, eso era una práctica constante en nuestra práctica de meditación. Y para mí era como que también muy importante, o sea, es más bien como todo viene de adentro, lo que yo cultivo en mi interior es lo que después voy a poder expandir hacia el resto, hacia el mundo, hacia el entorno. Entonces, para mí este fue un aprendizaje súper importante y lo sigue siendo, o sea, más bien es un aprendizaje súper importante porque hoy todo lo que comparto es desde adentro. Si esto lo sentí, entonces eso es lo que comparto. Si esto ya lo experimenté, eso es lo que comparto. Y es mucho más importante la intención y la energía con la que hago algo, porque esa intención y esa energía viene de mi interior, que hasta lo que estoy haciendo, las palabras que estoy diciendo. La importancia es desde dónde lo estoy haciendo. ¿Cuál es la intención por la que estoy haciendo algo? Y ahí hay una historia súper linda que yo sabía, o sea, ese fue como de los primeros aprendizajes que tuve muy consciente desde que salí del monasterio. Los demás como que se fueron integrando a mi ser a lo largo del tiempo. Yo desde que salí del monasterio sabía que de lo más grande que había aprendido era como que todo venía de adentro, shine from within, comparte desde adentro. Y algo así me quería tatuar, pero como que no sabía así tal cual ponerme las palabras o qué. Y entonces no lo hice. Y después pasaron como 2 años y un día de la nada me escribió una persona a la cual no conozco, o sea, ella conoce a mi hermana y pues ubica que yo soy la hermana. Y un día me escribe y me dice, oye, conseguí tu número porque estaba meditando y me llegó un mensaje muy claro hacia ti, te quieren mandar un símbolo. Tus guías te mandan un símbolo y pues te lo mandaron a través de mí porque yo trazo runas. Y entonces me manda la foto del símbolo y bueno, es tal cual este tatuaje que tengo aquí, ¿no? Que es un símbolo muy simple. Yo le dije, bueno, ¿pero qué significa? Y ella me dijo, a ver, o sea, yo quiero que tú le pongas el significado porque al final es un símbolo que te mandaron a ti. Yo siempre en las runas y en las cosas que hago, el punto simboliza la luz. Y entonces, cuando lo ves así, es como un ser, que soy yo, y la luz sale. La luz sale de adentro y desde ahí brilla. Entonces, para mí fue exacto, o sea, fue como, me mandaron este símbolo que desde hace 2 años en el monasterio me quiero tatuar, que es este recordatorio de que todo viene de adentro y que la luz viene de adentro. Y desde dentro, conectar con mi luz, conectar con mi poder y desde dentro irradiar. Entonces, es este símbolo que me hice y bueno, esos son como de muchos otros los principales aprendizajes y enseñanzas que me deja haber vivido esta experiencia en Tailandia. Unos años después de esta experiencia en Tailandia, elijo volver a la India. A la India había ido hace como 8 años, en otro momento de mi vida, a veces siento que hasta en otra vida. La primera vez que fui cuando estaba estudiando negocios internacionales y me fui a hacer un verano de negocios, a ir a ver cómo operan los grandes corporativos en la India. Entonces, desde la primera vez que fui me enamoré, algo se movió dentro de mí. Y habían pasado 7 años y yo decía, es que quiero volver, no sé cómo, no sé cuándo. Universo, muéstrame cuándo será el momento para mí. Y el momento fue en septiembre del 2019.
de una forma súper mágica, me llega la oportunidad de irme. Yo no quería ir tanto como en modo turista, entonces no sabía si irme a un ashram o cómo hacerle. Y me llega la oportunidad perfecta, una mujer hermosa, ahora amiga, chilena, que había vivido como, creo que 4 años en la India, entonces pues conoce muchísimo sobre la cultura, sobre el país, y estaba organizando este viaje en donde la idea era como ir y visitar desde el norte a los Sikh, estudiar un poco del sikhismo. Está el Golden Temple, que es su templo más grande e importante, que está al norte de la India, casi en frontera con Pakistán. Y de ahí pues ir recorriendo el país, por supuesto a lo que nos dio tiempo porque es tan grande y es inmenso. Entonces, bueno, fuimos yendo como a diferentes lugares y estudiando la cultura, estudiando qué onda con el sikhismo, qué onda con el budismo, el hinduismo, como todas estas filosofías que coexisten en un mismo país, lo cual es increíble y es súper enriquecedor. Y esta fue una experiencia bastante diferente a Tailandia, porque en Tailandia estuve en el monasterio y después sí viajé un poco por el país, pero más como de una forma más turística. Esta vez, claro que hubo turismo, pero también fue mucho como ir a la cultura. De pronto había momentos que comíamos en casas de las personas nos cocinaban ahí en su cocina, nos enseñaban a cocinar, comíamos con ellos, nos platicaban, ver cómo ponen ellos sus templos, cómo dentro de sus casas, o sea, como toda esta experiencia de la vida tal cual en la India, que fue increíble. Y creo que el mayor aprendizaje para mí de todo esto, de este gran viaje, y que también creo que resuena mucho con lo que también había adquirido y con lo que había aprendido en Tailandia, es que existen tantas realidades y existen tantas verdades como seres en el mundo. Cada quien tiene su verdad y creo que este momento y este viaje y este conocer de más a profundidad una cultura tan diferente y al mismo tiempo tan similar a la nuestra, me hizo reconocer y hacerme consciente también de que somos fruto y producto del lugar en el que nacimos, de la sociedad y el contexto sociocultural y económico en el que nuestra alma eligió encarnar. Entonces sería súper limitado creer que es el único. Sería súper limitado de mi parte creer que solo existe y que la única manera correcta de ver la vida, de ver la espiritualidad, de vivirla, de experimentarla, es la mía. Porque yo nací en un país mayormente católico, me inculcaron esas creencias cuando era niña. Después, pues como ya he compartido, he tenido la oportunidad de experimentar otras culturas, que eso también, por supuesto, va sumando mucho a mí. Entonces me voy quitando de ciertos puntos de vista, voy adquiriendo muchos otros y seguramente, y espero que así sea, mientras más siga viviendo y más siga experimentando, voy a seguir cambiando mis puntos de vista, voy a seguir cambiando mis prioridades, voy a seguir transformándome y transformando mi vida en ese andar. Entonces, para mí eso es lo más importante y eso me da como mucha perspectiva. Creo que también me da y me permite vivir en un mayor respeto hacia el otro, hacia las otras realidades, hacia los otros puntos de vista, hacia las otras formas de mirar la vida y de vivirla. Y creo que eso me da también una perspectiva mucho más amplia para poder acompañar y para poder guiar o para poder simplemente ser un espejo para la gente que lo soy, que toma mis cursos, que viene a mis talleres, a mis retiros, que consume lo que hago. Espero, y siempre mi intención puesta ahí, desde el respeto, desde la humildad de saber, y vaya que es algo que me ha costado un montón, o sea, ahorita lo digo muy fácil, pero desde la humildad de saber que mi verdad es solo mía y que para nada pretende ser una verdad absoluta, porque en verdad creo que esas no existen. Entonces, creo que estas experiencias, eso es de lo que más me han dado, como mucho hacia mí, hacia mirarme, hacia reconocerme, hacia ver quién estoy siendo hoy, cuál es mi verdad hoy, con la posibilidad y con el derecho de cambiar de opinión mañana con nuevas experiencias y a través de nuevos aprendizajes y nuevas vivencias, y también de entender que tu verdad es tuya y es perfecto y que no tenemos que estar de acuerdo en todo para poder crear algo en conjunto, para poder estar en el mismo lugar o para poder convivir en armonía. Creo que eso también
es algo que es parte de mí cada vez más y mucho, tanto en Tailandia en el monasterio como después en la India, mucho estas filosofías que son muy jerárquicas, el hinduismo, el budismo, el sikhismo, por supuesto que también, que del sikhismo nace el kundalini. Obviamente el kundalini que conocemos ahora es bastante transformado, pero de ahí nace. Son filosofías de mucha devoción al maestro, de mucha humildad. Y eso es algo que me encanta y que para mí es algo que todos los días quiero tener en mi vida y que todos los días me recuerdo a mí misma, volver a esa devoción y volver a esa humildad hacia quien me enseña, hacia poder honrar a quienes han sido mis maestros de vida en todos los ámbitos y saber que dentro de mí llevo parte de ellos y eso es hermoso porque sigo siendo yo integrando el aprendizaje.